Revelaciones en contexto. Doctrina y Convenios 20 al 22. Se organiza la Iglesia. Casi inmediatamente después de publicarse el Libro de Mormón, José y Oliver hicieron preparativos para organizar la Iglesia de Jesucristo. Unos meses antes, Pedro, Santiago y Juan, apóstoles del Señor en la antigüedad, habían aparecido ante ellos, y les habían conferido el sacerdocio de Melquisedec, tal como Juan el Bautista había prometido. Esa autoridad adicional les permitía a José y a Oliver conferir el don del Espíritu Santo sobre aquellos que bautizaran. Adicionalmente, Pedro, Santiago y Juan los ordenaron a ellos como apóstoles de Jesucristo. Por esos días, mientras se hospedaban en la casa de los Whitmer, José y Oliver habían pedido en oración más conocimientos sobre esa autoridad. En respuesta, la voz del Señor les mandó ordenarse el uno al otro como líderes de la Iglesia, pero no antes de que los creyentes consintieran en seguirlos como líderes en la Iglesia del Salvador. Se les dijo también que debían ordenar a otros oficiales de la Iglesia y conferir el don del Espíritu Santo a quienes habían sido bautizados. El 6 de abril de 1830, José y Oliver se reunieron en la casa de los Whitmer para cumplir el mandamiento del Señor y organizar su iglesia. A fin de cumplir con los requisitos de la ley, ellos eligieron a 6 personas para que fueran los primeros miembros de la nueva iglesia. Alrededor de 40 hombres y mujeres abarrotaron la pequeña casa para presenciar la ocasión. Obedeciendo las instrucciones que el Señor les había dado previamente, José y Oliver pidieron a la congregación que los sostuvieran como líderes en el reino de Dios y manifestaran si creían que era apropiado que se organizaran como iglesia. Cada uno de los miembros de la congregación estuvo de acuerdo, y José puso sus manos sobre la cabeza de Oliver y lo ordenó elder de la iglesia. Luego intercambiaron posiciones y Oliver ordenó a José. Entonces, administraron el pan y el vino de la Santa Cena, en memoria de la expiación de Cristo. Luego pusieron sus manos sobre la cabeza de aquellos que habían bautizado, los confirmaron miembros de la iglesia, y les dieron el don del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor se derramó sobre la congregación y algunos de ellos empezaron a profetizar. Otros alababan al Señor y todos se regocijaron juntamente. Además, José recibió la primera revelación dirigida a todos los miembros de la nueva iglesia. He aquí, se llevará entre vosotros una historia, mandó el Señor, recordando a su pueblo que debían escribir su historia sagrada, para preservar un registro de sus acciones y testificar de la función de José como profeta, vidente y revelador. Yo lo he inspirado para impulsar la causa de Sión con gran poder, para hacer lo bueno, declaró el Señor, recibiréis su palabra con toda fe y paciencia, como si viniera de mi propia boca. Porque si hacéis estas cosas, las puertas del infierno no prevalecerán contra vosotros. Un nuevo bautismo. Poco después de la organización de la iglesia, algunas de las personas que deseaban unirse a la recién establecida Iglesia de Cristo tenían dificultades con el requisito de ser bautizadas nuevamente. El presidente Joseph Fielding Smith explicó, la cuestión de la autoridad divina no existía firmemente en su mente. Cuando desearon entrar a la iglesia, tras haber recibido el testimonio de que José Smith hablaba la verdad, se preguntaron por qué era necesario que fueran bautizados nuevamente. Cuando habían cumplido con la ordenanza del bautismo por inmersión. La revelación registrada en Doctrina y Convenios 22 se recibió el 16 de abril de 1830. El Señor respondió la pregunta respecto a la necesidad de que los nuevos miembros fuesen bautizados nuevamente, al declarar que se había dado un convenio nuevo y sempiterno. Se hace referencia a la plenitud del Evangelio, cuando un convenio nuevo y sempiterno es revelado en una nueva dispensación. Encuentra más recursos de contexto histórico en la sección Historia de la Iglesia, en la app o en la página de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.